Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos empezando la transmisión de la presentación de Oaxacats Tarot, elaborado por la profesora de Universidad de Artes Plásticas, Georgina Blanco. Y en un momento vamos a iniciar con su presentación. También me gustaría ella que hablara, que nos dijera también qué hace, porque sé que es una educadora muy preparada, tiene una licenciatura, aparte de artes plásticas, en otros temas. Georgina, si puedes activar tu micrófono, por favor. Con mucho gusto, Luis. Buenas noches. Buenas Pues noches. antes que nada, muchísimas gracias a las personas que se están conectando. Gracias también a las personas que verán diferida esta presentación. Y bueno, solo por motivos de credibilidad, sí me gusta mencionar que soy catedrática de artes plásticas en la Universidad Veracruzana y que tengo una licenciatura en física. Y por supuesto hay muchísimas otras aventuras y viajes que están detrás de la creación de este tarot, pero ahorita no vienen al caso. Sí, bueno, para quienes no nos conocen aún, nosotros, bueno, como organización, nos llamamos Dame Salud. En Dame Salud damos cursos, damos talleres, organizamos eventos y bueno, hemos estado con compañeras como Georgina, que la conocimos en un evento que también formamos parte de la organización que se llama El Llamado del Caracol. Que se da, bueno, en la temporada de la Guelaguetza aquí en Oaxaca. Y de alguna manera en esta parte virtual que es Dame Salud en la página, es donde se sintoniza cada programa, cada 15 días damos a conocer ya sea un terapeuta, ya sea una terapia. El propósito de Sanando Juntos es de alguna manera tener como un abanico de posibilidades para poder sanar juntos, ¿no? Si bien es cierto, hay cosas que de repente conocemos, hay muchas más que desconocemos. Hay tantas y tantas posibilidades que pues tenemos que ofrecerle a las personas la mayor cantidad de información. Una de las diferencias de este tarot de Oaxacats que tuve el placer de conocer hace un año precisamente en el Llamado del Caracol con Georgina es que es un tarot terapéutico, que es un tarot de alguna manera no en esta parte como adivinatorio, sino en esta situación de o sea, dar terapia y dar se podría decir que una perspectiva de acuerdo a las cartas de cómo podemos, pues igual, sanarnos, ¿no? Entonces, en esta situación, Georgina nos va a hacer el favor de presentar el tarot a toda la comunidad de Dame Salud y a todas las personas que van a ver este video, ya sea en grabación o ya sea en este momento, para poder de alguna manera, pues conocer más acerca de esta, digámoslo así, terapia con el tarot de Oaxaca. Georgina, ahora sí que te cedo el micrófono, la pantalla, si gustas compartir tu pantalla para poder mostrarles el tarot a las personas invitadas aquí, te lo agradeceré enormemente. Con muchísimo gusto. Muchas gracias, Georgina. A ver aquí los recursos didácticos, a todo lo que dan. Bueno, voy a dividir esta plática en 4 secciones y al final de cada una agradeceré mucho sus comentarios, sus dudas. Entonces, bueno, esta es la portada de la edición del Tarot Oaxacats y en este primer momento quisiera referirme un poco a lo que es la historia del tarot. No todos estamos tan familiarizados con este mazo de cartas que genera inquietud, controversia, incluso miedo.
Y un ejemplo muy representativo de un tarot antiguo es el Visconti Sforza, es italiano, del siglo XV, y destaca no solo porque se hizo en una manufactura exquisita, está pintado sobre pan de oro, hoja de oro. Los personajes que aparecen en este tarot son precisamente los de los mecenas de las artes, la familia Sforza y la familia Visconti. Aquí tenemos una imagen muy evocativa, sugiere que es al norte de África, algo así como en Túnez, y estas mujeres que se ven atribuladas, pues están tratando de buscar una respuesta precisamente en las cartas. En este caso son las cartas españolas y llama la atención que la lectura está acompañada por el uso de este cangrejo atravesado por un clavo para generar algún umbral, algún campo de fuerza para la lectura que estas damas están haciendo. En sí, no está muy claro el origen del tarot, es decir, va desde piezas muy antiguas como el Visconti Sforza, el más antiguo de Europa, hasta atribuírselo a los extraterrestres. Pero en medio de todo eso tenemos a Alejandro Jodorowsky, que es muy conocido en otros ámbitos, la psicomagia como terapia. Y Jodorowsky, podríamos sospechar que también noveló un poquito su propio vínculo con el tarot, pero en sus propios términos, él vivía en la Plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, y de pronto llega alguien, toca a su puerta y era un sordomudo que entre escribiendo y a señas le dio a entender que era el último descendiente de la familia Camoán, que fue quien primero editó en Marsella el tarot de Marsella. Y Jodorowsky se involucra con esta persona y el resultado es que logran recuperar las placas, la iluminación, los colores originales del tarot de Marsella, que bueno, en el ambiente de tarotistas es uno de los más usados, de los más gustados, por la riqueza de sus símbolos y que es muy asertivo, precisamente por el tipo de iconografía que tiene. Esta es la edición definitiva del tarot de Marsella, aquí con todas las leyendas, Jodorowsky Camoán, desde el siglo XVIII. Y de ahí, de este tarot, bueno, otro muy conocido, el Rider White, que en realidad es Smith Rider White, porque la ilustradora fue una mujer, recién se le están dando los créditos, pero se ha generado una gran riqueza icónica porque prácticamente cualquier tema es susceptible de convertirse en un tarot. Por ejemplo, aquí tenemos un tarot de perros, aquí tenemos un tarot medieval contemporáneo, naif, muy, muy hermoso, por cierto, y aquí tenemos otro tarot basado en los grabados de Hokusai, el grabador japonés del siglo XIX. Y en esto de los géneros, pues llegamos necesariamente al tarot de gatos. ¿Sí? Jodorowsky hizo su propio tarot de gatos, es muy, muy afecto a los gatos, es un cat lover. Él lo hace en un estilo anime. Es muy agradable este tarot, pero no es el único. Tenemos tarot de los gatos negros, tarot white cats, tarot paganos, gatos paganos, blue cat tarot y
tarot místico del gato. Si alguien tiene especial interés en la historia del tarot, les puedo sugerir dos libros. Uno es este de editorial Taschen, se llama El Tarot, y el otro es Historia del Tarot de Ediciones Obelisco. ¿Sí? Aquí estos libros valen mucho la pena en cuanto a recopilación iconográfica. En cuanto a de dónde vino el tarot, la cosa sigue en las mismas. Hasta aquí, digamos, el paisaje general en el que yo estuve, pues ya involucrada en hacer el tarot, porque resulta que es precisamente con este tarot místico del gato donde yo empecé a tomar muy en serio el tarot. Y yo correspondo a una generación donde la sola mención del tarot se consideraba de mala educación. Si alguien en una visita, en un convivio, decía, es que yo leo el tarot, de inmediato, el vacío social. Sin embargo, en algún momento ocurrió lo siguiente. Nosotros teníamos unas amistades que de pronto había cosas extrañas, o sea, no sabíamos si eran amigos o antagónicos. Y en esos días se les murió su gato. Maguau se llamaba el gato. Y un día sueño a Maguau diciéndome así con gran claridad que había que tener cuidado con estas personas porque sus intenciones no eran buenas. ¿Sí? Querían ver qué ventajas sacaban, querían generar discordia, en fin. Pues dije yo, pues gracias, Maguau. Y para honrar a Maguau, yo adquirí este tarot. Pues qué bonito tarot. ¿Cuánto hay aquí en casa con mi madre? Dije, pues vamos a consultarlo, así a sacar una carta. Cada vez que estábamos en determinada situación, hacia afuera, aquí al interior de la casa, y lo consultábamos, a las dos nos salía la misma carta. No importaba cuánto la barajáramos, hacía su lectura mi madre, la carta. Hacía la lectura yo, la misma carta. Ahí fue donde dije, esto es en serio, esto es en serio. Entonces, con este tarotito empecé a explorar un poco más en términos de qué le puedo preguntar, cómo preguntar. Y un buen día, en otro sueño, mi gato, fundador de la colonia de gatos que viven en esta casa, mi gato Musifar, se me apareció en un sueño también. Y en este sueño estábamos los dos junto a una alberca, esta es la alberca, y venía hacia nosotros una mujer, se dirigió a mí y me dijo, oye, tengo una pregunta que me causa mucha inquietud, me da miedo, no sé qué hacer con esto. Y antes de que me formulara la pregunta, yo le dije a Musifar, Musifar, ve a buscar la respuesta. Y entonces Musifar se echa un clavado en la alberca, que está Musifar echándose el clavado, y va al fondo a buscar la respuesta. Esta representación tiene su simbolismo, porque el agua se considera el elemento afín a las emociones. Entonces, qué mejor que buscar en lo profundo del agua la respuesta que, por supuesto, siempre vamos a encontrarla en el corazón. Una vez que desperté de este sueño, que está Musifar exigiéndome que haga el tarot, bueno, pues dialogué con el gato ya en vigilia y me dijo, sí, nosotros te vamos a apoyar.
hace el tarot. Muy bien. Empecé a hacerlo y justo cuando nos confinaron en la pandemia, yo llevaba ya 2 cartas diseñadas y no paré del 19 de marzo a fines de junio a dibujar, 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 pero pues no es un dibujar estrictamente técnico, es un dibujar pues buceando en mi propio inconsciente, estando muy atenta de las señales, los augurios, la lectura de símbolos. Para esto, bueno, ya aquí voy a pasar a lo que es propiamente el diseño como tal, la parte artística y comercial, la vida que ha tenido este tarot. Yo tenía una capacitación en el taller Jacobo y María Ángeles de decoración de tonas nahuales, decoración de alebrijes. Eso ya me daba una parte técnica óptima. Al grado que por ahí de 2019 establecí mi propia marca comercial que se llama Oaxacats. Este es su logotipo. Bajo, bajo esta marca empecé a producir artesanía de alta gama, ¿sí? Es decir, algo ya con un concepto y con una manufactura de muy buena calidad. Aquí hay algunos ejemplos. Gata teguana, un móvil. Y esto fue muy bien recibido en una galería de la colonia Roma, que es Garros, precisamente. Como verán, la colonia Roma, el tarot y los gatos van junto con pegado. Y bueno, hasta la fecha es el lugar donde ustedes pueden encontrar la primera edición de este tarot, que fue sellada y numerada. Y pues a mí me da mucha alegría que ha tenido clientes muy notables, como por ejemplo la directora del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, que es la doctora Graciela Martínez Salcé, quien dedicó una publicación en su Facebook a este tarot. Y otro cliente distinguido de este tarot ha sido precisamente el doctor Francisco Ham, que aquí nos está acompañando. Y la técnica que utilicé, que ustedes van a observar en las cartas, fue una que previamente había ensayado iluminando estos grabados de Hans Holbein que se llama La danza de la muerte. Y es nada más y nada menos que imprimir el grabado en papel bond y acuarelearlo. La acuarela aquí se usa con muy poca agua y funciona más bien como tinta, pero a pesar de eso se sigue apreciando la mancha del agua y los colores son muy vivos. Entonces dije, perfecto, así vamos a hacer el tarot. Esta es la cajita de la primera edición. Este es todo el tiraje de la primera edición. Y pues les comparto, ha corrido con muy buena suerte, ha tenido mucho movimiento desde el primer momento y pues todo gracias a personas como ustedes. Ahora sí, bueno, hasta aquí no sé si quieran preguntar algo, ¿hay alguna inquietud? Bueno, voy a Bueno, confiar en que... A ver, Luis. hasta ahora no han comentado nada. Están igual libres de poder poner su comentario en el chat o si gustan también pueden alzar la mano para que puedan poner su cámara y expresarlo, por favor. Muchas gracias y adelante, Georgina. Seguimos. Muy bien. La primera parte del tarot es una paráfrasis gráfica
de los arcanos del tarot de Marsella. De manera que tenemos aquí al ojo. En el tarot Oaxacats, el ojo está asociado con el mezcal, pero no habla de la locura de la borrachera, habla de la locura en el caos ingenio a partir del cual todo es posible. El mago, que está precisamente a la mitad entre lo absolutamente ignoto, el misterio, y la estructura muy sofisticada de un cuadrado mágico. La papisa, que es lo femenino sagrado, está representada por Centeot, la diosa del maíz, el maíz tierno. La emperatriz es una matriarca. El emperador es el patriarca. Y en términos de simbolismo es la figura paterna. La figura paterna que nos incorpora a una estructura muy definida, muy rica, pero al mismo tiempo puede ahogarnos y devorarnos. Cosijo es el papa, es la parte masculina sagrada, lo masculino sagrado. El amor, que aquí tiene una interpretación contrastada con lo que es el promedio, porque el tarot de Marsella propone pues un trío en discordia, y aquí el amor se entiende precisamente como algo inmenso como el mar y que no distingue de especies, de edades ni de ninguna otra circunstancia. Es absoluto e incondicional. La carreta es el carro, la fuerza de voluntad. La justicia, que aquí también al momento de plantearla, prefiero proponerla como el bien para todos. Eso es lo justo, el bien para todos. Y no tanto la parte punitiva del juicio y de el que la hace la paga. El ermitaño, aquí plasmé un gato ermitaño, a semejanza del cangrejo ermitaño, que usa una concha como casa, y la cartela dice in output est in vobis. Esto es latín y quiere decir la salida es hacia adentro. Y eso estuvo muy a tono con el confinamiento de pandemia. La rueda de la fortuna, que en el tarot Oaxacats es la rueda de Samsara, es decir, nos habla de la probabilidad o no de liberarnos ya del ciclo de reencarnaciones. La fuerza, el colgado, que es la carta de la creatividad, es decir, cuando somos capaces de mover nuestro punto de observación, entonces podemos descubrir muchísimas cosas y generar cosas diferentes. La muerte es totalmente un guiño para oaxaqueños, porque este reloj de sol está en el Centro Cultural Santo Domingo. La muerte en esta carta se asocia con el culto a los ancestros y con un eclipse. Cuando morimos, la muerte es como un eclipse, ¿sí? Es decir, se oscurece un momento todo lo que considerábamos visible, luz, ¿sí? Un eclipse, pero pasa y estamos en un paisaje distinto, pero también perceptible, iluminado. La muerte como eclipse. La templanza. ¡Ah! Yo resisto de buena manera y tengo equilibrio a pesar de todo. El diablo. El diablo en ambas versiones conserva elementos de los dos sexos, masculino, femenino, aquí en su pectoral, y por supuesto domina
al mundo. Pero el diablo no tiene la connotación de malignidad a secas. El diablo tiene que ver también con todo eso de que nosotros negamos o no aceptamos, y precisamente por negarlo y no aceptarlo se convierte en lo que Jung llama la sombra. La torre, la mansión Dios, donde cuando todo se derrumba, todas nuestras creencias, todas nuestras certidumbres, como el gato, podemos caer parados. La estrella, tenemos un lugar en el universo. La luna, cuya luz todo lo transfigura y nos conecta de un modo muy directo con los sueños, con el inconsciente, con la parte femenina. Sol, objetivo, rotundo, rojo, naranja. El juicio. En el tarot Oaxaca, el juicio tampoco tiene que ver con la resurrección de los muertos y para un lado los malos y para otro lado los buenos. El juicio en el tarot Oaxaca se refiere a discernimiento, ser juicioso, ser sensato. Y el mundo. Pero estamos hablando del mundo aquí terrenal, o sea, de lograr este poder, esta seguridad en las cosas terrenales. Este es el mundo. Y aquí terminan los arcanos mayores de todos los tarots. Pero yo no estaba conforme con eso. Entonces, seguí elaborando imágenes simbólicas y al final me di cuenta que había un patrón. Había cartas que trataban temas hacia la comunidad, o sea, mi relación con los demás, cartas ambiguas o digamos abiertas, según lo que la persona encuentre de sí misma en ellas, cartas de reto, donde uno tiene que reconocer que ahí hay un tope o un desafío a resolver, y cartas epifánicas, ¿sí? Es decir, cartas donde se muestra una revelación súbita y magnífica. Esas cartas son el peligro de ser superficiales, cuando en el fondo hay algo más, los demás, donde podemos revisar en este conjunto qué lugar ocupo, quiénes son los demás para mí, la dualidad complementaria, los opuestos no son antagónicos, son complementarios. El ojo, la omnisapiencia, la náusea, que es la posibilidad que tenemos de ser reactivos, pero sobre todo respecto a nosotros mismos. Y cuando ya llegamos a punto de vómito es porque ya no podemos controlar el terror o el enojo que algo nos provoca. Y esta es una situación muy importante. La tolerancia, gato entre palomas, en el kiosco del Zócalo de Oaxaca. La otra máscara, esta es una especie de bucle dentro del tarot porque hay dos cartas que se llaman la otra máscara y tienen el número 28. Sin embargo, la diferencia estriba en que en esta carta la máscara, aquí tenemos la mascarita, difiere del rostro del gato. En la siguiente, que pareciera la misma, número 28, la otra máscara. La máscara como tal es idéntica a lo que se perfila como el rostro del gato. Esta es la carta de la congruencia para con uno mismo.
El oráculo, la posibilidad de ver más allá de lo evidente, de leer símbolos, y que bueno, es el emblema de este tarot precisamente por el sueño que le dio origen, el espejo. Normalmente es un gato viendo en el espejo a un león. Aquí la situación se invierte. El león se percibe a sí mismo como gato. O hay un gatito en nuestras vidas que nos tiene atemorizados, aunque seamos leones. La guelaguetza es la parte sagrada del trabajo cotidiano. La fiesta de la guelaguetza es precisamente eso, no es un festival, es un ritual, en el sentido de que se abre un espacio y tiempo para manifestar símbolos, gestos que hablan precisamente de la abundancia y del compartir, de la generosidad, de la solidaridad. ¿Sí? Eso es lo que está expresado en el evento de la Guelaguetza, pero no es obvio, no es obvio para muchas personas. Entonces, aquí está recogido ese sentido en esta carta. La relatividad nos habla de cómo dimensionamos las situaciones. Hay un gato tan enorme que una ballena es como una sardina, o una ballena puede ser tan chiquita que cualquier gato se la desayuna. El psicopompo es un ser cuya función consiste en guiar a las almas de los difuntos al más allá. Entonces, el psicopompo en el tarot nos habla de nuestra misión como guías espirituales o inclusive de psicopompos. Es decir, habemos personas que de pronto en nuestras historias de vida nos toca acompañar a las personas exactamente cuando están a punto de abandonar el cuerpo físico. Entonces, este es el psicopompo. La chingadera o chingonería. Esta es de las cartas abiertas donde el consultante necesita considerar, determinar si chinga o lo chingan. Eres una tortuguita abnegada que vas cruzando el desierto y tras de que estás cruzando el desierto todavía traes un gato arriba, muy cómodo. O es un acuerdo muy solidario, lo que vea el consultante. Y también dependiendo el lugar de la lectura donde aparece esta carta. El deseo nos dice quiénes somos. Aquello que deseamos es aquello que nos define. Y, por supuesto, la carta también propone que hay que tener mucho cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. El puente, que, pues sin ambigüedad alguna, nos habla de esos momentos donde hay que atravesar para llegar a otro lugar. Y, por supuesto, el trayecto, o sea, llegar a un momento de vida distinto o inclusive ya trascender. El trayecto es incierto, es largo, no sabemos dónde estamos, pero lo transitamos y al final llegaremos. Y la última carta, aportación mía a la estructura del tarot, es el éxtasis. Está representado por un gato interpretando la danza de la pluma. La danza de la pluma, para quienes no son oaxaqueños, es una representación de la conquista, pero visto desde la parte autóctona.
Por eso se usan penachos y hay personajes como la Malinche, que es una niña que representa la parte española. El asunto es que los danzantes de la pluma no lo hacen por el gusto oh, sí, qué bonito es bailar y yo lo hago muy bien. Es un compromiso que se hace año con año para la fiesta patronal de cada lugar y, por supuesto, para la Guelaguetza. Entonces, se danza como una forma de oración y además los que lo danzan, como lo están haciendo por un motivo muy espiritual, hacen unos movimientos inconcebibles, porque, bueno, primero el peso del propio cuerpo, pero además el penacho es muy grande y muy pesado. Entonces, cuando uno los ve hacer unos saltos altísimos, girar en el aire, es muy impresionante. Vaya, da un sentido de trascendencia en esa danza único. Entonces, ¿qué mejor manera de representar el éxtasis místico, el éxtasis de la experiencia unitiva con el todo, la disolución de la individualidad, con un gato interpretando la danza de la pluma? Y de hecho, es esto es como una vuelta de espiral, pero como es espiral, no regresa al mismo punto, sino que llega al siguiente círculo más amplio y más arriba, porque el gato del éxtasis es el gato de loco, pero ya transfigurado, sublimado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentarios, inquietudes? Hasta este momento no, Georgina, no hay ninguna pregunta. Pues tú síguete y al final vamos a resolver dudas. Tranquila. Están muy arrullados. Bueno, Mercedes activó el micrófono, creo que sí quiere preguntar algo. Adelante, Mercedes, ¿quieres preguntar algo? Hola, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Está increíblemente hermoso, de verdad está fascinante. Mi gran pregunta ahorita es, estamos como que acostumbrados a determinada tipo de lectura. Al momento de introducir otro tipo de conceptos, me imagino que hay otra forma también de leerlo, ¿verdad? Exacto, sí. El término no lo acuñé yo, no recuerdo quién fue, es muy cercano a Jodorowsky. Se habla de un tarot evolutivo. Es decir, ya la lectura y el tipo de preguntas que se plantean no son contingentes. O sea, voy a tener trabajo, voy a tener pareja. Más bien va en dirección al proceso, al desarrollo de cada uno de nosotros. Bien. Supongo que en manos de alguien que sea de tendencia adivinatoria, va a adivinar todo lo que considere necesario con esta iconografía, pero en principio fue creado con otro criterio. Más que nada con un fin de evolución espiritual, más o menos entiendo, ¿no? Porque de hecho ya tuve la posibilidad cuando vino de que me leyera el tarot y sí, es otra cosa, igual es otra explicación de las cartas muy distinto. Muy bien. Pues, un gusto, Mercedes, gracias. Gracias, Mercedes, por estar. Gracias, no, al contrario, gracias por la invitación. Gracias. Y es que además del llamado de mi gato, de la intención que yo puse en esto, sí quisiera señalar que yo me pude dar cuenta cabalmente que podía diseñar un tarot, leer el tarot,
pues prácticamente por toda mi historia de vida, ¿sí? Donde desde muy chica yo empecé a tener una lectura metafórica de todo lo que veía y de todo lo que me pasaba. De manera que esta situación donde una persona bien intencionada dice, yo te voy a decir cómo se lee el tarot, pues en primeras no es mi experiencia y en segundas no me parece tan viable porque el tarot no es un algoritmo, ¿sí? Es decir, no hay una fórmula, una función matemática a partir de la cual determinada combinación quiere decir tal cosa, porque depende del consultante, eh, la lectura de la carta depende de la posición, y aunque esto por supuesto que es reducible a una descripción matemática, de todas maneras a los hechos no la abarca. ¿Sí? Entonces, también, pues también hay que hacer esa consideración en cuanto a esta pieza de arte y de trabajo espiritual, psicológico, psicoespiritual, dirían por ahí. Bueno, para completar la descripción, la presentación que estoy haciendo, y bueno, considerando que lamentablemente no puedo ofrecerles en este momento hacerles una lectura si lo desearan, aquí me hice una lectura a mí misma en un primer modelo de tirada, que es el de Jodorowsky, 3 cartas y una cuarta cuando hace falta aclarar algún punto. La tirada de 3 cartas es así: lo que juega a tu favor, lo que te está desafiando y a dónde te va a llevar eso. En este caso, la lectura que yo hice de mi propia persona es que lo que juega a mi favor es la de la guerra. Es decir, yo trabajo la parte material, la parte del pan de cada día, desde el corazón. O sea, tiene un sentido trascendente. ¿Y por qué tiene un sentido trascendente trabajar desde el corazón? Porque uno no trabaja nada más para resolver necesidades o para complacer caprichos. Uno trabaja también para poder disfrutar, agradecer y compartir. Ese es el sentido espiritual del trabajo cotidiano. Entonces, eso es algo que sí sé hacer. Ahora, resulta que lo que juega en mi contra es que en ese desempeño yo no tengo claro si soy el león que está asustado por un gato o si soy un gatito que le gusta asustar leones. En un momento dado, es altamente probable que haya en mi vida por ahí algún gatito muy listo que de pronto sí me hace recular. Entonces, es algo que yo debo vigilar y tratar de resolver para que finalmente me vea en el espejo como el león que soy, la leona que soy. Y estos 2 elementos, este más este, me van a llevar a un conocimiento, a una sabiduría muy, 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 muy grande. No digo que total, porque esa pues corresponde a otro orden, a otra jerarquía, pero estos 2 elementos combinados me van a permitir tener un desarrollo rumbo a la sabiduría. Después de esta tirada, a veces conviene sacar una cuarta carta para ver qué elemento necesito tener presente, trabajar, para que esto ocurra. La carta que apareció es la carreta. La carreta, como les mencioné hace un momento, corresponde a la fuerza de voluntad. Entonces, quiere decir que me conviene empeñarme, así, poner mis 2 toritos
uncidos a la carretita y jalar, que llegaré. Este es un modelo de lectura. El otro está basado, pero no es exacto, en algo que se conoce como la tirada del camino y se supone que es de origen celta. En ella, bueno, en la versión que yo establecí, tenemos pasado, ay, perdón, y se va al futuro. Pasado, presente y futuro. Mi misión de vida, el reto que acabo de superar, lo que juega a mi favor y mi siguiente reto a resolver. Según esta lectura, yo ya estoy en el lugar que me corresponde aquí en el mundo. Es decir, yo ya tengo mi coordenada en el mapa celeste. ¿Sí? En tiempo y espacio ya estoy donde me toca estar. Así nací, con ese designio, ya, así, ya, aquí estás, a lo que veniste. En mi presente tengo a Cosijo. Cosijo me habla de mi vínculo con lo sagrado, pero desde la parte masculina. ¿Sí? Lo sagrado también se genera sus dinámicas en dualidad masculino, femenino, dualidad complementaria, insisto. Pero de pronto hay alguna parte que conviene reforzar o, dadas las circunstancias, se necesita más la presencia de una energía que de otra. En mi caso, la parte sagrada, ahorita en este momento le estoy trabajando desde la parte masculina, no tanto desde la parte femenina. Y la otra máscara, hacia el futuro, si observan, es la máscara donde la máscara difiere del rostro. Y esto me habla de que hacia adelante, o sea, la proyección de estas dos anteriores en una línea de tiempo, me solicita ser un tanto mimética y adaptativa. No siempre es posible mostrarnos tal y como somos. Y no porque haya algo inadecuado o que haya que esconder, sino que sencillamente a veces ciertos aspectos de nuestra autenticidad no optiman la comunicación. ¿Sí? O sea, yo de un modo muy auténtico puedo tener determinado sistema de creencias, o ciertos gustos, ciertas costumbres. Y soy muy auténtica. Sí, pero si yo solo me muevo de un solo modo, sin incorporar elementos adaptativos a mi conducta, entonces no me puedo comunicar. Por eso, para mí, hacia adelante, es muy importante que utilice una máscara, o sea, una creación de mi personalidad que optime la comunicación y el desempeño con los demás y en el lugar donde yo me mueva. Mi misión de vida, según esta tirada, es la tolerancia. ¿Sí? Pero la tolerancia no en el sentido de que pues me aguanto, porque aguantar a alguien es humillarlo. ¿Sí? Más bien estamos hablando de una tolerancia donde yo me enfoco a aquello que es grato por sí mismo de la otra persona o de la situación. ¿Sí? Esta carta, ¿se acuerdan que es un gato entre palomas? ¿Sí? También la tolerancia habla de regular la pulsión instintiva. ¿Sí? El gato querría comerse a las palomas querrían sacarle los ojos al gato y darle de aletazos. Ninguna de las dos partes lo hace.
porque se están tolerando, pero en el sentido que les comento. El reto que acabo de superar es el amor. Bueno, aquí tiene dos lecturas. Una es que finalmente llegué a este estado de amor que no tiene que ver con pareja romántica, sino con una actitud de vida. O también que ciertas situaciones contingentes ya quedaron superadas. ¿Sí? Es decir, esto, ay, no tengo novio, ay, no tengo marido, el que tuve me dejó. Ya, esta parte ya trascendió. En la parte de lo que juega a mi favor tengo la relatividad. Es decir, se me da bien dimensionar las situaciones. No lo exagero, no lo minimizo. Tienen el tamaño que tienen. Por supuesto, respecto a mi propia escala. Yo soy el parámetro. Y por último, mi carta de desafío, la fuerza. ¿Y por qué la fuerza tendría que ser un desafío para mí? Pues precisamente porque ser muy fuerte me puede llevar a comportarme como un auténtico trascabo. ¿Sí? O sea, muy fuerte. Ahí te voy, quítense, o los aplasto, o sencillamente los mato por el puro gusto de usar la fuerza. ¿Sí? Entonces, aquí la fuerza como reto tiene que ver con temas de autorregulación también. ¿Sí? No puedo ser indiscriminadamente fuerte. ¿Sí? También puedo ser delicada, suave, frágil. Y en esta lectura también se puede sacar una última carta que nos habla de el aliado para armonizar todos estos aspectos que encontramos aquí. En el caso de mi lectura, mi aliado es nada más y nada menos que el diablo. ¡Oh! ¡Ay, qué miedo! Vas a hacer un pacto con el diablo para que te ayude. No, 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 no. Bueno, sí, no. Sí, no por lo siguiente, porque el diablo, como les mencioné, tiene que ver con la parte que negué, ¿sí? La carta es muy explícita en ese sentido. Pulsiones sexuales, voluntad de poder, tiene alas, o sea, también quedó volar, pero por alguna razón sigo plantada en la tierra. Y todo eso por sí mismo es una gran energía. El punto es que esa energía que podría ser muy densa, muy turbulenta, la puedo capitalizar de un modo armonioso, enfocándola de un modo creativo. De esa manera, la sombra, el diablo, se convierte en mi aliado, en lugar de un antagónico en mi paisaje de vida. Y pues este es un ejemplo de cómo se lee el tarot Oaxaca. Ahora sí, preguntas, inquietudes, comentarios, reclamos. Muchas gracias, Georgina, pero si gustas, quita la pantalla para que podamos ver a los demás. Claro que sí. Y quitamos. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Pueden igual activar su micrófono si quieren hablar, si quieren comentar algo. Adelante. Perdón, no había yo terminado. Me falta explicarles por qué este tarot es terapéutico.
Ok. Me Bueno, regreso. sí, 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 claro. Adelante. Perdón. Adelante, adelante. Sí, es que, bueno, ya habrán observado que el enfoque en sí mismo lo que pretende es que la persona se conozca y se empodere, Claro. pero quiero abundar un poquito más en este tema. A ver, cuando hablamos de tarot, siempre escuchamos el término arcano. Arcano quiere decir secreto, misterio, algo cerrado, como guardado en un cofre. Y desde el oráculo de Delfos, ¿qué cosa hay más misterioso que mi propia persona? ¿Cuándo será el momento en que comience a conocerme a mí misma, a mí mismo? ¿Y cuándo será el momento en que lo logre? Asimismo, símbolo permite descubrir lo personal a través de lo metafórico. Es decir, todo lo que les he estado diciendo no son los eventos literales, son metáforas, es decir, me refiero a algo por medio de una imagen que le es afín. Y un símbolo produce cambios, transforma, porque reposiciona la percepción de una situación y contiene energía y significado. Ese es el lenguaje que se utiliza en las cartas. Y también existen los símbolos arquetípicos, que son elementos universales, eternos y heredados. Es decir, es la memoria más antigua de la humanidad. ¿Sí? Desde que la humanidad se definió como tal, empezó a tener un registro y esos registros más antiguos se convierten en imágenes simbólicas paradigmáticas. O sea, se vuelven un ejemplo que abarca muchísimas cosas. Y no hay casualidad en las cartas que aparecen en una lectura. Como les comenté cuando empecé a incursionar en esto con mi tarot, bueno, con el mazo que adquirí del tarot místico de gatos y con mi mamá. Eh, Sobre todo también que sea el consultante el que saque las cartas, porque a veces la escena es, oye, tírame las cartas. Hay uno que es Juan Camané y dice, sí, sí, claro. Pra, pra, pra. Es la persona quien debe sacar las cartas porque es su lectura. Eso Y que comentas es muy importante, muy, muy importante. sí, 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 porque el resultado es completamente diferente. Y bueno, lo más importante, dado que estamos hablando en lenguaje de símbolos, es que la tirada es un mapa del inconsciente de la persona. ¿Qué tiene que ver el inconsciente con los símbolos? El inconsciente comprende y se expresa a través de símbolos. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo comprobamos? Por los sueños. El tarot es muy surrealista, para decirlo en términos de una corriente artística, pero a lo que voy es a que el tarot es muy semejante a un sueño. Cuando nosotros tenemos la atención de recordar y revisar lo que soñamos, podemos tener información muy importante respecto a nosotros mismos, pero insisto, no es literal, es metafórico. Y bueno, por supuesto, el tarot también es un espejo donde nos vemos reflejados y podemos descubrir, a veces de un modo explícito, a veces solo vislumbrar, aspectos de nuestra persona que no habíamos podido percibir, conocer. Y
para que una lectura en verdad ayude a la salud del consultante, yo me permito recomendar lo siguiente: que el énfasis recaiga en aquellos aspectos que favorecen a la persona. No se trata de ser condescendiente, complaciente, apapachador y que la gente esté feliz y te recomiende. Por eso. Lo que pasa es que la tendencia espontánea, incluso por sobrevivencia, es poner más peso a lo que pudiera ser negativo o peligroso que a lo que está jugando a nuestro favor. Entonces, una lectura puede darle mucha seguridad, mucho poder personal a alguien si se da cuenta de todo lo que puede hacer. Lo importante es que la persona, al darse cuenta de lo que puede hacer, tome responsabilidad, porque si le damos un paisaje abrumador, va a decir: yo paso, saco, zafo, que tengan la culpa los demás y yo me dejo llevar y ya. Cuando la persona que normalmente, bueno, tenemos por ahí algún tope, alguna incertidumbre, se da cuenta que tiene todo para resolverlo, para afrontarlo y sobre todo tomar decisiones, que no es títere de nadie, bueno, pues la cosa va bien. Entonces, también la gente llega a consulta delegando su poder personal en la persona que le va a leer las cartas. Esto es muy importante que, bueno, quienes practicamos la lectura del tarot empecemos a erradicarlo, porque es totalmente contrario a lo que les acabo de decir. Es decir, yo tengo el poder sobre la persona y por eso se le teme tanto al tarot, porque yo llego a consultar y lo que esa persona me dice va a definir muchas cosas. Va a definir cómo me percibo, va a definir cómo me voy a plantear mi pasado, mi presente y mi futuro. Es demasiado, es demasiado. Y yo en lo personal no me atrevería ni de broma a hacer ese tipo de lectura porque, insisto, estoy usurpando el poder del consultante. Y que los elementos que pudieran ser adversos a la persona se le propongan como lo que son: oportunidades de descubrimiento y transformación. Bueno, y con tarot y sin tarot, creo que sería una propuesta agradable para todos, que cada vez que topamos con algún inconveniente, consideremos con responsabilidad y con coraje, con gallardía, con gusto, cómo ese bache se puede convertir en una puerta de entrada hacia más conocimiento, más oportunidades, transformación y muchas otras cosas que favorecen que la vida valga. Y ahora sí, con este gatito tarotero italiano, ya terminé. Ahora sí ya terminé. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué bueno que compartiste esa parte. También era muy, muy importante. Bueno, regresamos a la pantalla normal. Fíjate que me surgió una duda bastante para mí importante. ¿Hay forma o hay manera que las personas que leen las cartas manipulen esto? Porque bueno, ahorita que comentaste esa parte, a mí me parecía muy, muy importante y muy vital esto de que la persona fuera quien cortara las cartas, quien estuviera, porque como tú dices, en algún momento una persona a mí me había explicado
que era la energía, el inconsciente, el que elegía las cartas y que por eso era muy importante que la lectura se hiciera presencial y de manera física. Sin embargo, hoy en día yo conozco personas que lo hacen a distancia y lo hacen muy bien y muy acertada su lectura. Sin embargo, a veces he tenido como esa inquietud, esa duda, si las personas de alguna forma pueden manipular la información que nos dan, porque a veces tiene que ver con información que uno, pues, bueno, que puede conocer la otra persona. ¿Puede pasar esto? O sea, a tu criterio o dada tu experiencia, se puede, porque también comentaste una cosa hace rato, que a veces, o sea, las personas tratan de decir lo bonito, tratan de decir como para dejar como complacido al consultante. Entonces, a mí me surgió esa duda, digo, bueno, puede ser que sí, pues, pero bueno, ahora sí que tú eres la experta, me gustaría que nos comentaras al respecto. Miren, el trabajo de manera virtual, vía Zoom, que es algo muy eficaz, no tiene demérito porque hemos estado verificando entre clases en línea y lecturas de tarot e inclusive ejercicios de tipo chamánico, que lo que realmente le da peso y direcciona el evento es la intención que se pone, ¿sí? Y el Zoom es una gran herramienta. Uh-huh. No se pierde la parte de información que está en juego, pero como cualquier otra herramienta, todo lo define la intención de la persona. Eso en cuanto a trabajar en medios. Ahora, la manipulación por parte del lector, de la lectora, y somos humanos. Y los motivos por los cuales nos involucramos a leer el tarot son muy variados. Inclusive yo tuve una amiguita muy joven, se fue allá al sureste, a Playa del Carmen, en un momento muy complicado de su vida, y se fue con lo opuesto. Y para vivir allá decidió leer el tarot. Lo leía con el mazo de cartas inglesas, el de póker. Y le fue extremadamente bien porque, bueno, mi amiga, además de ser muy inteligente y comentarme que aplicaba puras matemáticas para hacerlo, yo estoy segura que es psíquica. Entonces ella le leyó el tarot a toda la Riviera Maya, le fue muy bien, pudo resolver más allá de lo estrictamente necesario, pero bueno, era una situación yo creo que muy legítima de esta persona. Sin embargo, hay quien de pronto si ve una beta de lucro en el tarot y como toda esta vertiente charlatanesca que se da en todo lo espiritual, y sí me atrevo a hacer esa generalización porque tenemos hasta sacerdotes católicos que son un ejemplo de vida y sacerdotes católicos que pues están viendo de obtener dinero y también tienen sus motivos. En el caso de bueno, los brujos y la gente que hace amarres y cosas así, el tarotista va por la misma línea, es decir, va generando suspensos a modo que el consultante se vuelva dependiente. Okay. El caso más característico, la persona ya no toma decisiones, Si no consulta. sino lo va y le pide una lectura a alguien y lo que le diga la persona en la lectura es lo que hace. Y hay gente que también se sugestiona demasiado con la lectura.
tanto hacerlo verdadero. Miren, cuando uno pide una lectura, es muy bonito porque ahí uno ya está tomando responsabilidad. Claro, sí, sí, No sí. sé y quiero saber. Voy a preguntar. Ese es un gran paso en términos de proceso. O sea, es tan importante como decir, estoy en un punto ciego, voy a ver al psicólogo, al psiquiatra, alguien que pueda mirar desde fuera o desde otro ángulo y mostrarme dónde está el problema y cómo lo resuelvo. Pero el asunto de la manipulación de la lectura de tarot va en ese sentido, ¿sí? O sea, te lo digo de tal manera que genero un suspenso y entonces eh, tú quieres más. ¿Sí? El colmo es cuando el lector dice, si quieres saber más, pues échale otra monedita, échale otro billetito y ya te lo digo. ¿Sí? Pero la parte que está detrás y que es más onerosa en todo esto de lo espiritual, de las terapias holísticas, es cuando la persona ni siquiera va por el dinero, sino por la experiencia de tener poder sobre alguien más. Ok, Eso interesante. es todavía más fuerte que la avidez de dinero. Yo te Tener digo, el poder, por así que poderles ayudar de alguna manera, entre comillas, dándoles ese consejo, dándoles esa contención o tener el poder. ¿A qué te refieres? ¿A tener el poder no, en no, cuanto a la no. persona en la cuestión de decisión o cómo? ¿A qué te refieres? Me refiero a lo siguiente. Eh, el gusto por el poder como tal tiene que ver con el gusto por controlar, el gusto Ah, incluso ok. por someter. A ese poder me refiero, ¿sí? Y lo sé con enorme precisión porque, mm, bueno, fue un gran aprendizaje. Conocí a un muchacho, bueno, muchacho como yo, que se fingía cura católico, pero nunca lo vi ansioso por recoger muchas limosnas, porque además era buenísimo, o sea, era un tipo muy carismático. No, lo que le encantaba era poder mandar al infierno a la gente, o sea, decirle cosas que la metieran en el pánico total o hacer exorcismos, Interesante. ¿sí? O sea, eso es lo que a él lo llevó a esta eh, impostación de identidad, impostación laboral, donde, bueno, él efectivamente nunca estuvo ordenado, insisto, era una persona muy carismática, pero vaya, yo lo traté de un modo muy cercano y jamás lo vi ir sobre el dinero. Le encantaba controlar a la gente, ¿sí? Interesante. Entonces, a ese tipo de poder me refiero en el mal sentido de los lectores de tarot. Ahora, tú dices el poder ayudar, ojo, y no funciona de esa manera el poder para la ayuda. Uno pone cierta capacidad al servicio del otro. Al servicio, no es yo puedo. Y la relación terapéutica por excelencia necesita ser horizontal, ¿sí? Por eso a ¿Sabes a qué veces, me refiero esto para que entiendas esa parte? Yo he visto que hay personas que tienen esa necesidad de querer ayudar porque buscan esta parte como de hacerse merecedoras a algo. ajá, Entonces, es como una necesidad no, bueno, no sé si es de cómo se llama, de darse a conocer o de esto, pero es esa necesidad como
no sé si pueda llamarse espiritual, de poder sentir esa sensación que estás ayudando a otra persona. Por eso te digo, poder ayudar, no sé cómo lo entiendas, pero yo lo veo así, porque sí he conocido personas en todo el trayecto de mi vida que están como en esa necesidad de que tengo que hacer algo por alguien o tengo que ocupar mi don al servicio del pueblo, por así decirlo. Uh-huh. Mira, el asunto del servicio a veces se habla como una vocación. En lo personal, no lo creo. O sea, desde mi estructura humana básica, eso de servir queda por debajo del gusto que siento porque me sirvan. Y eso es parejo. Vaya, es algo que yo creo que todos compartimos en mayor o menor grado. Y me voy a atrever a decir lo siguiente, y lo digo en función de lo que ha sido mi proceso. Claro. En la parte donde yo tenía mucha necesidad de ayudar a los demás, era un ego muy insuflado y una autoestima baja que buscaban compensarse haciendo cierto tipo de acciones en favor de los demás. O sea, yo ya pasé por esta parte de querer ser muy buena persona y ser reconocida como buena persona. Aquí incluso me permito enfatizar que si hice este tarot fue así de esas visiones cósmicas, fatales, donde de pronto mis gatos canalizan pues esta misión, ¿sí? No es obligatorio nunca, pero esta misión, esta posibilidad, te toca, puedes, ¿qué tal si lo haces? En el entendido de que esto trasciende, o sea, no fue mi modo simpático de pasar la pandemia. Y todo, vaya, yo misma, desde la parte que soy responsable, lo he dinamizado a modo que estamos aquí esta noche. Pero en honor a la verdad, y a lo mejor hasta desilusiono a algunas personas, pero así que yo esté, fascinada porque soy la artista, lectora de tarot, dejaría yo mi parte de ego hasta donde estoy muy orgullosa de la obra plástica que generé. Lo demás es que precisamente la lectura de la estrella, o sea, aquí está haciendo que viniste, bueno, pues así se ha dado de un modo muy espontáneo y yo confío en estar trabajando para el universo, en favor del universo, en favor de la armonía, del amor, que bueno, yo creo que es lo verdaderamente espiritual en nosotros y lo que podríamos definir como espíritu, gran espíritu. Y estoy en ese lugar, pero en lo que a mí respecta, no sé, los demás tarotistas o sanadores, así como que, es que yo voy por la vida ayudando a las personas. Además, lo mencioné la semana pasada, el verdadero sanador, el verdadero hombre, mujer, medicina, lo que hace es mostrarle a la persona cómo puede sanarse ella misma. No es uno. Así es, completamente de acuerdo. Nunca no es uno. Nunca es uno. No es afuera, no es externo, es la persona. Uno sí. Solamente le proporciona las herramientas. Ahora, ¿cómo proporciono las herramientas? Tampoco soy yo. En los casos más legítimos, más auténticos, uno está canalizando una información, una energía del universo, un universo armonioso, un universo amoroso, y entonces uno es el canal. Claro, ahí ya podría yo decir, bueno,
soy un canal propicio, porque si yo no fuera, por lo menos en un cierto porcentaje, armoniosa o amorosa, pues no sirvo para canal. Sí, definitivamente tienes que también cuidar el envase, lo que piensas, lo que sientes, tus emociones, para Sí, poder ser un canal apropiado. sí, sí, sí. Pero de ahí a que yo firme, es que yo te curé o es que yo te dije cómo era. No, 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 no. Sí, de nada sirve si de todas maneras uno busca el crédito por lo que hace, ¿no? Exacto, exacto. Sí, completamente de acuerdo contigo, Georgina. Estoy en la misma sintonía de lo que hablas, de lo que dices, de lo que expresas. En mi experiencia con las cuestiones del tarot, la verdad es que al principio de muy joven no me gustaba. O sea, siempre había gente que me quería leer la mano, leer las cartas y cosas de ese tipo. Y tuve muchas experiencias de alguna manera desagradables, de cosas que me decían, que me hacían brujería, cosas así, ¿no? Entonces, hasta no tiene mucho, de hecho, precisamente en el llamado de Caracol conocí a una persona que me gustó su lectura y eso. Creo que eres tal vez tercera o cuarta persona que de alguna manera me convence en esta parte del tarot. Muy pocas personas, la verdad, sí, yo sí lo veía como en algún momento, como esta parte de que pues la persona está buscando afuera, está buscando una respuesta, un consejo y todo eso, qué hacer. He visto muchas personas que dependen de eso para poder actuar y que buscan hasta consejería de alguna manera con el tarot a cada cosa que hacen. Sí, Entonces, en mi caso particular, considero que no, me hago responsable de mi vida, de mis actos, y de alguna manera sí, si de repente pido una consulta, a lo mejor es porque sé que la requiero, como tú dices, como en algún momento necesitamos al doctor, necesitamos al terapeuta, necesitamos ciertas cosas, también nuestro ser requiere alguna guía de alguna forma, ¿no? Alguna forma, una perspectiva distinta acerca de lo que estás pasando y puedes encontrar de alguna manera en eso una visión diferente. Y de ahí también va a depender qué es lo que tú crees de eso y qué es lo que tú vas a hacer con esa información, porque no toda la información la vas a tomar como verdadera y no todo lo que te dicen va a ser eso, porque a veces te digo, hay personas que piensan que lo que salió tiene que ser así. Eh, Ha pasado con ciertas, como te digo, lecturas que me dicen de ciertos sucesos que no acepto y no suceden. Y he visto que la gran mayoría de personas dicen, es que va a suceder esto porque ya me lo dijeron y eso. Por eso es que te digo que muchas veces habría que ver, porque es como un arma de doble filo. Obviamente si te dicen cosas bonitas, agradables y eso y suceden, pues qué padre, ¿no? Pero cuando no, cuando te dicen sucesos desastrosos o esos dolorosos y demás, estás como con el pendiente y estás también de alguna manera con tu mente atrayendo ese tipo de cosas. Por eso te hablaba yo de la sugestión. Entonces sí es muy importante hacer hincapié en que de alguna forma esta como cualquier otra es una herramienta y uno está en nuestro ser, en nuestra convicción, el poderse abrir o no a esa posibilidad sin de alguna manera dejar eso como la verdad absoluta y solamente ocupar como pues para todo ese tipo de herramientas. Considero que pues por eso nosotros tenemos el libre albedrío, por eso también nosotros tenemos esa parte de sentir y tenemos que hacer siempre esta introspección de nosotros hacia afuera para ver cuándo requerimos algo así, cuándo requerimos de Oaxacats, cuándo requerimos de tal persona para poder dar esta parte terapéutica, darle como el seguimiento. Muchísimas gracias, Georgina. Nos pasamos un poco del tiempo, pero creo que la gente está contenta con la información y de igual forma, si alguien tiene preguntas, dudas y quiere expresar algo, este es el mejor momento para hacerlo. Adelante. Solamente activen su micrófono o escriban el comentario en el chat y con gusto les leo la información que nos quieran hacer llegar. Muchas gracias.
Rocío, ¿quieres comentar algo? Vero, Luz, Aurora, Lili, bueno, las otras personas que también nos están viendo en el Facebook y otras personas más que también. Adelante, Vero. O sea que una pequeña prueba para el grupo no nos podría dar. Una pequeña prueba para él. Ajá, o sea, de cómo andamos. Para nivel grupal de los que estamos aquí. Justo le había yo comentado eso, me decía que era algo difícil para ella hacerlo, pero miren, ¿qué les parece si damos por terminada, concluida la sesión? Ahora sí que en la parte virtual, y ya nos quedemos con ella un poco más y a ver qué nos dice al respecto. ¿No hay alguna pregunta que quiera alguien expresar aparte de esta que yo sabía que iba a suceder de alguna manera? Pues bueno, muchas gracias. Damos por terminada la transmisión en el en vivo. Estamos transmitiendo desde la página de Dame Salud, lugar donde queda grabada la transmisión del día de hoy. Muchas, pero muchas gracias.